¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer martes de tips. En esta ocasión, este tercer tip otra vez es en la computadora, en el escritorio, pero lo vamos a trasladar al área del entrenamiento. Este tip base a las capacidades físicas dentro del agua. Dependiendo de la nomenclatura, ustedes pueden ocupar la que quieran o relacionarla como ustedes quieran. Fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, eso es lo que ustedes van a estar trabajando normalmente. ¿Cómo las trabajo dentro de mis sesiones? Esa es la gran inquietud. Recuerden, estos tips es lo que a mí me ha funcionado y bueno, se los estoy compartiendo. Espero que a alguno le funcione, le sirva, lo lleve a cabo y bueno, tenga unos buenos resultados igual que yo. No significa que sea una regla y que así lo puedan hacer o lo tengan que hacer. Bueno, para ello nos vamos al escritorio. Tenemos un macrociclo que lo realizamos cada 4 años, pero partido en bloques de 6. O sea, cada temporada tenemos un macrociclo estructurado de 6 meses. Aquí están sus mesociclos, sus semanas o sus microciclos y bueno, de sus competencias que vamos a tener durante toda esta temporada. Y bueno, por fin aquí tenemos las capacidades físicas que yo agarré una nomenclatura cubana, que es resistencia de base 1, resistencia de base 2, hay resistencia de base 3, pero no la ocupo o no la utilizo como tal, resistencia lactácida, consumo máximo de oxígeno, resistencia específica a la competencia, resistencia a la velocidad y técnica. Entonces, muchos me han preguntado qué va primero, como en el gimnasio, ¿qué hago, cardio o fuerza? La natación, ¿qué hago? ¿Técnica, velocidad o resistencia? ¿Qué va primero? Bueno, es con base a tus objetivos, los objetivos de tu entrenamiento, los objetivos de tu atleta, a qué le vas a dar prioridad. Obviamente después de un calentamiento que puede ser resistencia de base 1 o incluso resistencia de base 2. Así yo lo realizo, después de un calentamiento fuera del agua y dentro del agua, obviamente. ¿A qué le vas a dar prioridad? Y bueno, por ejemplo, yo en las semanas, las primeras semanas, le doy mucha prioridad en minutos o en kilómetros a la técnica, pura técnica y bueno, resistencia de base 1 porque pues estás nadando y estás teniendo una cierta capacidad al final de cuentas, ¿no? Entonces, al principio le doy mucha prioridad a la técnica y posteriormente conforme pasan las semanas pues puedo poner resistencia a la velocidad, consumo máximo de oxígeno o resistencia lactácida dependiendo y voy quitando a la parte de la técnica se va quedando fuera dependiendo de cada una de las semanas porque hacemos análisis biomecánicos de la técnica y bueno, podemos tener algunas semanas de correcciones técnicas para poderlo realizar, pero conforme pasa el macrociclo, la temporada, pues vas quitando algunos elementos que ya no te funcionan o más bien que ya no los quieres desarrollar para posteriormente regresar a realizar las correcciones técnicas después de la temporada. Pero en un principio es pura técnica y después vamos quitando esa parte. Luego, en las sesiones, pues prácticamente aquí tenemos muchas sesiones o las sesiones de todo el semestre. Obviamente se van acomodando o se van modificando conforme a la temporalidad, ¿no? Si tenemos un atleta que realiza ciertos tiempos, pues obviamente, y si los mejora, vamos a tener que estar cambiando porcentajes o tiempos del entrenamiento o kilometraje, ya sea para más o para menos, dependiendo de cómo vaya progresando la temporada de nuestro nadador o nuestro atleta. Aquí, por ejemplo, yo le doy mucha importancia en esta sesión a la resistencia a la velocidad, ¿no? Entonces, primero hay un previo calentamiento y posteriormente, pues, la sesión o el objetivo de la sesión es resistencia a la velocidad y le voy a dar la debida importancia tanto en tiempo como en kilometraje, sin pasarme o sin dejar cargas obsoletas o que no le funcionen a nuestro atleta. Entonces le doy mucha importancia en este caso a la resistencia a la velocidad. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Pues obviamente depende del objetivo. Si es técnica, pues le das mucha importancia a la técnica sin meter primero estímulos de velocidad, ¿sale? O resistencia de base 2 o resistencia de base 3, ¿no? Entonces, prácticamente haces el calentamiento, posteriormente haces la técnica y
Si quieres meter en tu sesión velocidad, pues adelante, no pasa nada, pero realmente no te va a sacar unos parciales o el estímulo de velocidad no va a ser completa porque los sustratos energéticos, la técnica desgasta demasiados. Entonces yo cuando hago técnica, cero velocidad. Cuando hago velocidad, cero técnica, menos que tenga un cierto objetivo de tener una cierta fatiga para poder realizar la técnica. Pero la técnica con fatiga no se realiza bien. Entonces mi objetivo es técnica o velocidad. Entonces ya puedo meter estímulos de resistencia después de la velocidad, obviamente. Después de la técnica, estímulos de resistencia, y así conformó mis sesiones y todo mi macrociclo. Si la prioridad es resistencia, pues prácticamente toda la sesión va a ser resistencia de base 1, base 2, base 3, consumo máximo de oxígeno si es el dado caso, o primero el consumo máximo de oxígeno y posteriormente la resistencia de base 2 para completar todo mi kilometraje o la sesión de entrenamiento. Así es como yo lo realizo. El objetivo, no mezclo velocidad y técnica. Eso sí, definitivamente a mí me ha funcionado. Ustedes díganme cómo lo realizan, si les ha funcionado y cómo lo hacen. Espero que les haya funcionado o les sirva o sea de gran importancia para ustedes. Y bueno, nos vemos el siguiente martes de tips de entrenamiento. Chao.